Vamos a continuar hablando de las derivadas, empezando con las derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales va a consistir en derivar una variable viendo las otras como si estuvieran fijas. Lo que tenemos aquí es una definición muy similar a la definición usual de derivada en una variable, que lo que va a decir es todas las variables están fijas excepto xy. Entonces vamos a ver g como una función de xy y vamos a derivar respecto a esta función. ¿Sí? Y tenemos varias notaciones. Puede ser un d sub i f o puede ser un fi o un f de xy, todas estas que están abajo, o la más completa, la derivada parcial de f respecto a xy evaluado en x, esta que tenemos aquí. Pero veamos la definición un poco más sencilla en dos variables. Entonces, la derivada x, que es la primera derivada, lo que tenemos aquí es f de x más h, y, menos f de x, y sobre h. Entonces lo que vemos es que la y no cambia, es constante en todos estos puntos. Y entonces la derivada funciona como una derivada viendo y constante. Y lo mismo tenemos la derivada de f en y. La x permanece constante mientras derivamos en la variable y. Y aquí podemos ver la definición de funciones de tres variables, que tenemos tres derivadas parciales, la derivada primera o derivada en x, la derivada segunda o derivada en y derivada tercera o derivada en z. Y en cada una de estas podemos ver cómo están fijos las otras variables que no estamos derivando. En este ejemplo tenemos una función de tres variables y nos pide encontrar las derivadas parciales, que son una por cada variable. Entonces, a la hora de derivar respecto a una variable, vamos a pensar las demás como si fueran constantes. Entonces, por ejemplo, a la hora de derivar con x, y y z son constantes. Entonces, el término del medio, 4y a la 3 y z a la 2, es solo una constante, mientras que el y el z que están aquí acompañando a la x son constantes multiplicativas. Entonces, la derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de x es 1, y la derivada de una constante 0, que es lo del medio, nos va a quedar que esta derivada en x es 2x más 5yz. Luego, cuando derivamos en y, x y z son constantes. Entonces, el x a la 2 es una constante cuya derivada sería 0, mientras que la z a la 2 es una constante multiplicativa, el x y la z y el 5 aquí son constantes multiplicativas. Entonces, al derivar, nos quedaría 12y a la 2, z a la 2, más 5xz. Y luego, cuando derivamos respecto a z, x es constante, y es constante, entonces nos va a quedar 8y a la 3z más 5xy. En este ejemplo nos aparece un coseno y una exponencial. Y si derivamos respecto a x, lo que tenemos es coseno de x más una constante, más x por y a la y es una constante, porque y es constante. Entonces, a la hora de derivar, la derivada de coseno es seno negativo, evaluado en lo que está dentro, y si aplicamos regla en la cadena, tenemos derivada de x más constante, que es 1, entonces no cambia esa derivada, y el otro término, derivada de x es 1, entonces nos queda solo la constante e a la y. Si derivamos respecto a y, x y z son constantes, la exponencial sabemos derivarla y la x es una constante multiplicativa, entonces nos va a quedar esto que tenemos aquí. Y por último, si derivamos en z, como x y y son constantes, lo que tenemos de la derecha va a desaparecer y solo nos quedaría menos seno de x más y más z. Veamos un ejemplo adicional en el que aparece el logaritmo de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Entonces, ¿qué pasa cuando derivamos respecto a x? La derivada del logaritmo es 1 entre x. Esa es la derivada del logaritmo de x. En este caso, hay que componer, evaluar en x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Entonces es 1 sobre x a la 2 más y a la 2 más z a la 2, la derivada del logaritmo. Por la regla de la cadena, derivamos lo que está dentro, y que es x a la 2 más constante. La derivada de x a la 2 más constante es 2x. Entonces nos queda 2x sobre x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Y de igual manera se verifica la derivada en y la derivada en z. Con estas derivadas parciales, nosotros también podemos considerar derivadas de orden superior, o sea, derivadas de orden 2 o arriba. Aquí tenemos la notación: derivada parcial al cuadrado de f sobre derivada parcial en variable xj y variable xy. Quiere decir, bueno, primero aplicamos dentro del paréntesis la derivada parcial de f respecto a la variable xy. Eso nos da una nueva función que depende de las mismas variables. Y esta función la podemos derivar respecto a la variable j y obtener así una derivada de segundo orden. Entonces aquí tenemos varias notaciones, como que es d sub i j f, para decir derivamos respecto a i primero y luego j. O f sub i j o f sub xy xj, donde esas son las variables.
Y una notación que se usa es que si xy es igual a xj, si estamos derivando dos veces respecto a la misma variable, podemos usar este cuadrado en la notación. Entonces, veamos en este ejemplo, ya vemos cómo se calculan derivadas parciales de primer orden. Entonces, aquí los invito a verificar las derivadas, pero cuando uno deriva respecto a x, respecto a y y respecto a z, tiene estas tres funciones que vemos aquí. Y entonces, ¿cómo calculamos las derivadas parciales de segundo orden? Bueno, tomemos esta primera función y la derivamos respecto a x, la derivamos respecto a y y respecto a z. Y así obtenemos una segunda derivada. Entonces, van a salir tres derivadas parciales por cada una de estas tres derivadas parciales. En total, serían 9. Entonces, aquí tenemos, empezando en x, la función que nos dio anteriormente. Aquí se puede verificar de forma sencilla. Entonces, los invito a hacer esa verificación. Y aquí tenemos estas funciones. Lo que quiero aquí que noten es que la derivada parcial de x y y es igual a la derivada parcial de y y x. Y si nos bajamos un poco y seguimos conociendo las derivadas parciales, lo que vamos a ver es que la derivada parcial de z con y coincide con la derivada parcial de y con z. Y lo mismo con la derivada parcial de z con x coincide con la derivada que teníamos antes de x con z. Entonces, observamos estas identidades que coinciden, estas derivadas 2 a 2, y esto no es casualidad, porque hay un teorema, el teorema de Schwarz, que nos va a decir que las derivadas de segundo orden, si uno deriva respecto a x y luego y, va a coincidir con la derivada de y respecto a x, siempre y cuando todas estas derivadas sean continuas. Podemos verificarlo en este ejemplo. Entonces, si derivamos respecto a x y respecto a y, vamos a tener, de forma sencilla, podemos ver logaritmo de y más z sobre x, y la derivada respecto a y, lo que nos va a quedar es x sobre y. Ahora, si derivamos la primera respecto a y, logaritmo de y es 1 entre y, su derivada, la siguiente se va a volver 0. Y si derivamos respecto a x la segunda, como x es lineal, la derivada es 1, entonces nos va a quedar también 1 sobre y se verifica fácilmente la identidad. Luego, algo que podemos hacer con las derivadas parciales es juntar todas estas en una sola componente para considerar lo que se llama el gradiente. Entonces el gradiente es un vector de funciones. Tenemos una función por cada derivada parcial. Quiere decir que si hay n variables, vamos a tener n derivadas parciales y va a ser un vector de tamaño n, que al mismo tiempo será una función que iría de Rn en este caso. Entonces veamos aquí, por ejemplo, la función si f de x, y es igual a x a la 2 más z, podemos encontrar la derivada parcial en x, que es 2x, la derivada parcial en y, se ve fácilmente que es 1, entonces el gradiente es simplemente juntarlos y ponerlos en un vector. Vemos en este otro ejemplo, coseno de x y a la 2 menos y z a la 3 más 1. Cuando derivamos en variable x, tenemos menos seno, y por regla de la cadena, la derivada de x por constante, sale la constante, que sería, que sería el y a la 2. Cuando derivamos respecto a y, coseno de x y a la 2, por regla de la cadena, la derivada de y a la 2 es 2y, más por la constante x, entonces nos queda al menos 2xy. Y la derivada en y de este de aquí es lineal, entonces nos queda solo el z a la 3 con el signo negativo que venía. Y derivada en z, pues no aparece en el coseno, solo aparece en el término del medio. Derivada de z a la 3 es 3z a la 2. Entonces, el gradiente lo que nos dice es compilemos todas estas derivadas parciales en un solo vector. Y el gradiente tiene una utilidad que es para determinar rectas tangentes o planos tangentes, como vamos a ver. Que aquí lo que nos dice es que si tenemos una curva de nivel, el conjunto de soluciones de f de xy igual a k, entonces, en un punto x0, y0 en esta curva, cuando evaluamos el gradiente y hacemos el producto punto de x menos x0 con coma y menos y0, el conjunto de puntos donde esto es igual a 0 es la recta tangente a la curva en este punto. Y aquí lo podemos ver con un ejemplo. La función y menos x a la 2, si consideramos una curva de nivel, por ejemplo, la dada por f de xy igual a 1, y podemos ver, por ejemplo, que el punto 1, 2 está en esta curva, y si sacamos el gradiente y evaluamos en el punto 1,2, vamos a ver que nos da menos 2,1. Entonces, la ecuación va a venir dada por este producto punto, x menos 1,
y menos 2, producto punto menos 2,1. Y el producto punto, recuerden que multiplica coordenadas con coordenadas, las empareja y luego la suma. Entonces, primera coordenada con primera coordenada, segunda coordenada con segunda coordenada, y luego hacemos la suma, y nos da menos 2x más y. Equivalentemente, y es igual a 2x. Y ahora, podemos notar que esta curva de nivel se ve como la función y igual a x a la 2 más 1. Y en funciones de una variable, nosotros podíamos sacar la recta tangente usando la derivada. Y podemos ver que si hacemos eso, nos da exactamente la misma ecuación, lo cual tiene sentido, pues es la misma recta tangente. Cuando hablamos de funciones de tres variables, también podemos usar el gradiente para determinar la ecuación al plano tangente a una superficie de nivel. Y vean aquí que este producto punto, igual que el anterior que vimos, lo que nos dice es que los vectores son ortogonales. Es decir, el gradiente resulta ser el vector normal al plano tangente en el punto específico de la superficie. Por último, tenemos la derivada direccional, que nos dice que podemos derivar no solo en cada una de las variables, sino que podemos derivar en cualquier dirección posible que nos dé el espacio. Y la forma que vamos a hacer esto es con el producto punto. Resulta que la derivada direccional de f respecto a un vector u se obtiene con el producto punto del gradiente y u. En este ejemplo nos aparece una función que habíamos visto antes, x a la 2 más y, cuyo gradiente era 2x,1. Entonces, si queremos la derivada direccional en la dirección 1,1, por ejemplo, lo que hacemos es el producto punto de estos dos vectores, que nos va a dar 2x más 1. Y en este otro ejemplo, que también había aparecido antes, coseno de x y a la 2 menos y z a la 3 más 1. El gradiente habíamos visto que era este que está aquí. Y si queremos la derivada direccional respecto a u, usamos el producto punto y nos va a quedar esta suma que termina siendo 2x menos y por seno de x y a la 2 más z a la 3.